ABC Rural es una producción de ABC Color, el diario completo. Maiteiroripe, Menguanaco, Árape. Muy buenos días. A partir de ahora, ABC Rural le trae el campo a su casa, mostrándoles todo lo referente a la agricultura, ganadería, tecnología, comercios y servicios, comprometidos y convencidos de que en el campo está nuestro futuro. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y vamos a ver la diferencia que es entre forestar y reforestar. Forestar es cuando hablamos de la implantación de aquellas plantas que van a ser utilizadas para maderar. En cambio, reforestar es cuando lo hacemos con las especies nativas. ABC Rural hizo un trabajo con el ingeniero forestal Miguel Ríos de la firma Pomera, que nos va a hablar sobre la siembra de plantines de eucaliptos clonados. Vamos a mostrar un poquito lo que es la preparación, que está listo para una nueva plantación. Les explico un poquito los pasos que estamos haciendo para tener lista la preparación. Este ya va a ser una reforestación. Hace un mes atrás más o menos hemos hecho la cosecha, hasta la raza. Inmediatamente después de la cosecha, lo que hacemos acá es un despeje con un tractor, con una pala frontal, solamente la línea donde va a ir la plantación. De acuerdo a nuestro entrevistado, cuando hablan de despeje, se refiere a la limpieza de las ramas secas, hojas o piedras que puedan haber en el surco, ya que además de habilitar el lugar para el cultivo de los plantines, también hacen una limpieza sin mover los tocones que quedaron de los árboles talados. Hacemos acá un pase de rastra pesada, un disco de 32 pulgadas, y lo más importante es el subsolado, que se le llama el cincel. Usamos un subsolador de 3 púas, la púa principal que va en el medio, de enfrente, entra a una profundidad de 60 a 65 centímetros aproximadamente. Después tenemos la púa lateral que va atrás, eso entra aproximadamente de 35 a 40 centímetros. Este terreno, esta parte ya está totalmente listo como para plantar, esperamos una buena lluvia. Punto destacado por el ingeniero forestal es que no se necesita una recuperación de suelo como se hace en agricultura para poder traer los plantines a su lugar definitivo. La fertilización que hacen es lo que le llaman fertilización dirigida, o sea, planta por planta con macronutrientes en una adición de 40 de nitrógeno, 30 de fósforo y 10 de potasio, con algo de micronutrientes que vienen incorporados. Pero ¿qué distancia entre plantas y entre líneas están manejando? Este campo en específico, cuando se decidió convertir a forestación después de un campo agrícola, habíamos hecho en 6 metros entre líneas. Estamos plantando 420 plantas por hectárea. Eso es entre líneas 6 metros, estamos plantando entre plantas 4 metros, que son 6 por 4. Hasta 2010 aproximadamente. Después de la cosecha, generalmente procedíamos a quemar el campo para eliminar los residuos de tal raza. Pero a partir de 2011 en adelante ya solamente hacemos el despeje y ya con eso dejamos un poquito más de materia orgánica en el campo. El lugar en donde nos encontrábamos había conocido de su primera cosecha de eucaliptos clonados. Esto se hizo tras esperar 7 años. Anteriormente se debía esperar entre 12 a 14 años para realizar una cosecha de eucaliptos. Por otro lado, un punto fundamental para el éxito de un posterior cultivo de eucaliptos es realizar un buen control de hormigas pre-tala rasa, o sea, antes de la tala total del bosque, ya que si no se hace antes, las hormigas quedan bajo las ramas y hojas que fueron cortadas. Una vez instalados, los nuevos plantines son atacados por las hormigas. El técnico explicó qué densidad exactamente utilizaban, la cantidad de fertilizante y la periodicidad. En esta parcela que estamos teniendo acá es una plantación establecida hace un mes atrás. Tenemos acá una densidad de 420 plantas por hectárea aproximadamente. Está empezando a brotar las plantitas esas, está generando los primeros brotes. Y en esta parte se nota todavía el rastro del fertilizante que le habíamos hecho. Estamos haciendo NPK, 120 gramos por planta, sin incorporar. Solamente le hacemos un anillado alrededor de la planta,
aproximadamente entre 15 a 20 centímetros de la base de la planta. Normalmente es una sola vez en este periodo de arranque, no más que 8 días después de la plantación. Le consultamos al profesional sobre los rebrotes que se dan en los tocones de árboles raleados. Bueno, en cuanto al rebrote, como fue una plantación clonal el anterior, normalmente vienen prácticamente el 80% de los tocones tienen brotes. Hay que hacer el control antes que se levante demasiado, porque si por ahí empieza a tener algún problema de enfermedad, algo de hongo, los rebrotes, puede contaminar a las plantaciones nuevas. Estamos haciendo de forma mecanizada últimamente. Primero hacíamos con control con herbicidas, pero también podemos tener algunos problemas de deriva en los plantines chicos. En cuanto a los tocones que quedan tras los cortes, el ingeniero forestal explicó que se eliminan los rebrotes de tal forma a que los tocones se van secando de 3 a 4 años y luego ya se incorporan al suelo como materia orgánica. Pero, ¿cómo realizan el control de hormigas, que es uno de los principales problemas durante el desarrollo de los eucaliptos? El tema de las hormigas es nuestro mayor enemigo, digamos, en las plantaciones. Siempre está latente el tema del riesgo de incendio y compañía, pero el tema de las hormigas últimamente se puso bastante complicado. Hacemos de forma dirigida. Tenemos cuadrillas que se dedican exclusivamente a controlar las hormigas, utilizando un cebo hormiguicida y también un equipo que le llamamos multifoc, un termonebulizador. Hacemos periódicamente antes de la plantación, independientemente, como decía, hay que hacer un buen control pre-talarraza. Antes de la plantación hacemos 2 controles previos. Una previa, después de los 15 días aproximadamente la segunda previa, y un control al momento de la plantación. De ahí tenemos gente que recorre diariamente las nuevas plantaciones y si encuentra hormigas, van controlando. Lo ideal sería en un mes aproximadamente, no hacer muy frecuentemente, porque controlar hoy, después de 15 días el segundo pase y a lo mejor esperar otros 15 días más para la plantación. Pero muchas veces la época, si tenemos terreno preparado y no viene lluvia, igual se sigue haciendo una recorrida para asegurarnos de que no haya hormigas. Vamos a hablar de la banana de oro. Lo que comúnmente se conoce en el mercado es la banana carapé. La banana de oro es una banana muy, pero muy linda que hay en el Paraguay, que es muy digestible. Pero ahora está teniendo un problema, que es una enfermedad llamada mal de Panamá. Hicimos un trabajo con el ingeniero Gilberto Chávez del Instituto Moisés Bertoni de Cacupé, que nos habla de la enfermedad, el daño que puede causar y cómo tiene que trabajarse para combatirla. Hoy día vamos a hablar sobre un cultivo muy interesante, pero que está desapareciendo en nuestro país, que es el banano de oro. El banano de oro se está extinguiendo por algunos cuidados culturales que uno no conoce o no puede realizarlo, ¿verdad? Entonces, hoy día vamos a hablar todos los cuidados, el problema que tiene el banano de oro, cómo podemos producir, y que es un rubro bastante rentable porque tiene mejor precio que las otras variedades de la banana. ¿Por qué se está extinguiendo la banana de oro en nuestro país? Por un problema de enfermedad que tiene este cultivo, ¿verdad? Es un problema que no tiene control químico, que es el mal de Panamá que le llama, que es causado por un hongo de suelo. Por eso su control es muy difícil, muy complicado. No tiene control químico, solamente con cuidados culturales como rotación de cultivo, ¿verdad? ¿Cómo se manifiesta la enfermedad en la planta? Es muy difícil identificar la enfermedad en plantas jóvenes, porque no aparece ni una mancha en las hojas, porque esta enfermedad primeramente avanza por la raíz, empieza por el rizoma, va subiendo por la planta y a medida que va subiendo por la planta se vuelve amarillenta, se va a ir secando, pero si uno corta el rizoma o el pseudotallo, ahí se puede observar ya algunas manchas oscuras, de color pardo rojizo, marrones o ya algunas pudriciones, ¿verdad? Y llevando una muda que está contaminada, esto puede liquidar en menos de un año a la planta y no vamos a tener nada de producción de fruta. ¿Qué pasa con los hijuelos o mudas que crecen al costado de las bananas adultas? Esos hijuelos ya no se pueden utilizar para trasplantar porque están contaminados. Normalmente no se nota por los hijuelos, pero
esos hijuelos, esas mudas ya están contaminadas, entonces no hay que trasplantar porque vamos a contaminar nuestro suelo. De acuerdo a lo señalado por el profesional, los departamentos en donde se sigue produciendo la banana de oro en nuestro país son San Pedro y Amambay, pero ¿cómo se puede controlar este mal? Hablamos de rotación de cultivo, hacer 3 a 4 años de banana de oro e ir mudándose a los otros lugares para que no esté contaminado todavía esas mudas o esa planta, ¿verdad? Entonces, no realizar raleo, no hacer heridas en el pseudotallo o en la planta. Se puede transmitir por herramientas, por mudas, principalmente por mudas. Entonces, utilizar mudas buenas, si es posible, de laboratorio de biotecnología de cultivo de tejido y observar una planta madre donde uno va a llevar su muda. Entonces, observar que esa planta sea sana, vigorosa, productiva y que esté libre de fusarium, esa enfermedad producida por hongo, ¿verdad? Que se llama mal de Panamá. Si llevamos muda sana, vamos a producir banana de oro 3 a 4 años dependiendo del tratamiento que uno le da. Si uno le fertiliza bien a esta plantación, también son más resistentes. Si uno tiene, si hay posibilidad de hacer riego por goteo, va a resistir más la planta. Cuando la planta está más fuerte, cuando esté bien alimentado con nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio, calcio, entonces va a resistir más a esta enfermedad. Es muy importante la buena aplicación de fertilizante en este cultivo. El ingeniero explica cuánto tiempo puede quedar la enfermedad en un terreno contaminado y cómo se puede hacer para recuperarlo. No es recomendable utilizar enseguida ese mismo terreno. Según la literatura, hasta 20 años puede estar latente en el suelo dicha enfermedad, que es el fusarium. Entonces es recomendable hacer otro cultivo en ese terreno que uno estaba utilizando para el cultivo de banana de oro y llevarlo a otro lugar. Se puede hacer algunas desinfecciones. Normalmente nosotros acá en la institución nosotros realizamos desinfecciones en donde hubo banana de oro con cal viva. Cal viva le puede acelerar, ¿verdad? O mejorar otra vez el suelo que uno estaba utilizando y que estaba contaminado con la enfermedad del fusarium. Entonces, con aplicarle cal viva y dejar que descanse 1 a 2 años y después volver a utilizarlo. El cultivo del sorgo es una especialidad muy buena para el Chaco, pero hay muchas variedades, porque el sorgo granífero muchas veces es atacado por los loros, las palomas, y eso hace que haya que investigar sobre el uso de algunas variedades que resistan, por eso se llaman variedades antipájaro. Pero es muy bueno. Hay técnicas que muy fácil son utilizadas para poder utilizarlos en la nutrición animal. Por eso vamos a ver un trabajo que hicimos con el ingeniero Alfred Hansen, que nos habla sobre el cultivo de sorgo en el Chaco y los detalles que hay que tener en cuenta para lograr una buena cosecha y tener un buen rendimiento para el productor. Tenemos que partir de la base. En el Chaco podemos planificar un solo cultivo al año, por un lado. Por otro lado, tenemos pocas precipitaciones, tenemos alto porcentaje de evapotranspiración, la evaporación que va directo del suelo y la transpiración a través de las plantas. Entonces, el manejo del agua en el suelo es fundamental en el Chaco para tener éxito en la agricultura. El tema del suelo limoso es un suelo muy delicado porque cuando está al descubierto, al desnudo, sin cobertura, muy fácilmente se sella y no hay infiltración de agua en el suelo. Entonces no tenemos reserva de agua en el suelo como para que la planta aguante. Atendiendo a las condiciones de evapotranspiración y tipo de suelo, ¿cómo planifican un cultivo en el año? Normalmente, después de las primeras 2, 3, 4 lluvias primaverales, empezamos a desecar la parcela desde octubre hasta diciembre, porque a veces nos llueve octubre, a veces nos llueve diciembre. El año pasado desecamos en enero. Empezamos a desecar para que las plantas que hayan sobre la superficie no consuman más el agua que va cayendo. Estamos infiltrando agua para llegar a por lo mínimo 2 metros de humedad y ahí podemos empezar a sembrar. De acuerdo a lo señalado por el ingeniero, el momento ideal para la siembra de sorgo sería en la segunda quincena de diciembre. Sin embargo, aclaró que al final es la naturaleza la que dicta si será en ese momento o después la siembra. Recalcó que el punto fundamental para realizar la siembra es contar como mínimo con 2 metros de humedad en el suelo. Si no se tiene eso,
es mejor no sembrar. Pero, ¿qué variedades están utilizando de ciclo corto, mediano o largo? En principio estamos utilizando híbridos de sorgo de ciclo medio más o menos. Calculémosle 4 meses y medio hasta maduración completa. Pero en el Chaco muchas veces no siempre es suficiente que un ciclo medio realmente también te dé resultados. Por eso todos los años estamos haciendo ensayos con híbridos, no solamente acá, sino en otras localidades, para realmente ir eligiendo híbridos que se adapten a la región, que tenga buen grano, que no se tumbe fácilmente por el viento, que no tenga mucha enfermedad. Nosotros el año pasado perdimos parcelas significativas por tumamiento pre-cosecha por enfermedades, ¿verdad? ¿Cómo es el manejo de plagas y enfermedades que pueden atacar al sorgo en el Chaco? Tenemos que separar un poco las cosas. Por un lado, si hablamos de enfermedades, básicamente estamos viendo resistencia genética. Estamos viendo híbridos que realmente son más tolerantes a ciertos tipos de enfermedades que tenemos, sobre todo finales de ciclo. Todavía no empezamos con aplicaciones foliares de fungicida, pero es cuestión de tiempo. Probablemente vamos a empezar con eso también, sobre todo si económicamente va a ser rentable. En cuanto a plagas, nosotros al comenzar la agricultura acá en la estancia, y no solamente acá, sino en otros lugares del Chaco también, tenemos una presión muy fuerte de plagas. Pero desde el primer comienzo dijimos, vamos a combatirlos, a controlarlos lo más natural posible. O sea que vamos a tratar de que sobrevivan los enemigos naturales que tenemos. Vamos a utilizar productos que no son los más baratos, pero que son muy específicos para las plagas que tenemos. Entonces, al comienzo hacíamos tratamiento de semilla, por ejemplo, y preveíamos mínimo 2 aplicaciones de insecticida contra orugas sobre todo. Hoy en día hacemos tratamiento de semilla y la mitad de la superficie hacemos una aplicación, o sea, reducimos bastante las aplicaciones químicas justamente por el manejo integrado que hacemos de plagas. ¿Hacen fertilización? Los tipos de suelo que usamos para el cultivo son suelos muy fértiles. Lo único que normalmente le ponemos en la siembra es el nitrógeno. Estamos hablando de 30 kilos de unidades de nitrógeno por hectárea en la siembra para que tenga un buen arranque. Eso significa 70-80 kilos de urea para que el sorgo realmente tenga un arranque bueno y que sea uniforme y cosas así. El resto de los nutrientes estamos analizando fertilizar cobre. Estamos con niveles de fósforo muy altos, todos los niveles prácticamente, excepto zinc y cobre, que son normalmente las deficiencias, ¿verdad? Estamos queriendo analizar la posibilidad de corregir el cobre. Sobre todo en sorgo tiene un efecto positivo muy bueno con sulfato de cobre, que de repente con 10-15 kilos por hectárea ya tenemos otra vez reserva para 4 o 5 años, ¿verdad? ¿Cuánto puede afectar la evapotranspiración al sorgo? Si nosotros tenemos almacenado 2 metros de humedad en el suelo, esos son aproximadamente, depende de la cobertura, pero son entre 200 y 250 milímetros. Con 200 milímetros más llegaríamos tranquilamente a cosecha. Lo que pasa es que si tenemos planta en este estadio, por ejemplo, en enero, y no tenemos lluvia durante 2 semanas, la evapotranspiración es muy superior a lo que puede ser la lluvia. Nosotros tenemos días con 18 milímetros de evapotranspiración, 12 es algo relativamente normal, 12 milímetros quiere decir que en 10 días me evapora 120 milímetros. En este estadio, si tengo un sorgo mucho más pequeño, eso es muchísimo menos, el consumo de agua es mucho menos, entonces por eso tratamos de que en los meses de mayor calor tengamos plantas previo a floración, que si hay una sequía de por medio que no sufra tanto, que después cuando vengan las lluvias se recupere de vuelta. El ingeniero recalcó que están realizando 2 tipos de cosechas. Por un lado, el de planta entera y por el otro, el grano húmedo que es destinado a ensilado, y nos mostró un ejemplo. Aquí tenemos un grano, esto es lechoso todavía, si se fijas, sale todavía leche, o sea, eso es, todavía no llega, prácticamente ya llega a su maduración fisiológica, pero no todavía está en el estadio. Esto sería un silo muy húmedo y se perderían muchos nutrientes. Esto ya es pastoso, pero sigue siendo muy húmedo todavía. Esto es un sorgo que tarda por lo menos 2 a 2 semanas y media para cosechar el grano. Y se cosecha con una máquina de cosechadora de grano normal. Nosotros hacemos nuestros cálculos
en base a un rendimiento de 3.000 kilos por hectárea de granos. Pero eso varía de año en año. Nosotros ya cosechamos desde 1.500 hasta prácticamente cerca de 5.000 kilos de grano en algunas parcelas. O sea, en este año el promedio fue como 3.300. El sorgo cosechado a planta entera en el establecimiento que visitamos llega a las 30 toneladas por hectárea en promedio. Inclusive en buenas épocas ya llegaron a 50 toneladas por hectárea. Sobre el cultivo que estábamos viendo, que corresponde a un rebrote de sorgo, le consultamos al ingeniero si es normal esa práctica. Una de las razones por las cuales no hacemos maíz en esta estancia es justamente el rebrote. El maíz no rebrota y entonces tenemos esos vientos norte fuertes y la linda cobertura que nos podría dejar un maíz vuela todo. Sin embargo, el sorgo, aún por más seco que esté, siempre hay algo de rebrote. Y este año tuvimos un otoño bastante húmedo, así que después de la cosecha inmediatamente se pasó un rolo, prácticamente una madera, que le acame un poquitito al rastrojo antiguo que vemos seco en el suelo. Ya tenemos ese rastrojo, pero con eso facilitamos un rebrote mucho más uniforme que en algunos casos hasta se vuelve a cosechar. El profesional dejó un mensaje para aquellos productores del Chaco que quieren sembrar sorgo. Yo creo que lo más importante, si hablamos de agricultura en el Chaco y sobre todo en suelo limoso como esto, la regla número 1 es hacer cobertura. Con la cobertura hacemos dos cosas: bajamos la temperatura del suelo y mejoramos la infiltración del agua. Eso es lo número 1. Y el número 2 es hacer el manejo del agua en el suelo y no alocarse a empezar a plantar con humedad insuficiente o con poca humedad esperando que venga la lluvia, porque esa nunca sabemos cuándo van a llegar. Muchas veces hablamos de la importancia que es el tratamiento de las semillas antes de la siembra. Y una de ellas es los inoculantes, que muchas veces pensamos que es solamente para soja, pero también se puede utilizar en maíz. Vamos a ver un material muy lindo que hicimos sobre cómo se trabaja con inoculantes tanto en maíz como en soja. Un inoculante es un concentrado de bacterias específicas que, aplicado convenientemente a la semilla poco antes de su sembrado, mejora el desarrollo del cultivo. Su empleo es una práctica agronómica reconocida en el mundo por sus beneficios productivos y económicos, principalmente en gramíneas y leguminosas. En nuestro país, su utilización está muy difundida, principalmente en cultivos extensivos como soja, maíz y trigo. Acá temos um tratamento com combo raiz em las duas plantas e a única diferença é com nosso inoculante, que é para melhorar a fixação biológica do nitrógeno. Nosso inoculante a base de Bradys Rhizobium, certo? Uma concentração tem de 5 vezes 10 a la nona a concentração dele. E basicamente, para ver a diferença, vamos ver acá arriba a coloração das plantas, com um sintoma claro de deficiência de nitrógeno. Una planta más clara, donde no tiene mejor fijación de nitrógeno, y donde tiene la mejor fijación de nitrógeno tiene un color verde más oscuro. ¿Entendés? Básicamente la diferencia es esa. Podemos ver acá en las plantas más nuevas, donde no tiene inoculante, la raíz es un poco menor a donde tiene inoculante, que sería ese acá. Vamos a sacar acá afuera. Vamos ver a diferença. Esse não tem inoculante e esse tem inoculante. Empezamos aí, podemos ver um pouco alguns nódulos acá. Acá não temos nenhuma observação de nódulos. Então, isso se traduz, no final, maior produção. ¿Cómo se utiliza el inoculante y en qué momento debe recibir la semilla este producto para que pueda ser mejor aprovechado? Se pode utilizar desde 1 hasta 10 doses. Tem estudos que influenciam positivamente na produção final da soja. Se pode mesclar junto com o tratamento de semilha em torno da média que a gente utiliza de 2 a 3 doses por hectare, e tem outros recursos hoje em dia que utilizamos para pôr direto no surco, que a gente acende aí de 5, 10 hasta 15 doses por hectare com a inoculação. E se pode mesclar também inoculante Bradys Rhizobium com o inoculante para maíz ou para gramíneas, que é o azospirillum. Aí se põe em torno de 3 doses de inoculante Bradys Rhizobium e 1 dose de azospirillum. Há gente também
No le gusta tratar con la semilla, se pone directo cuando se va a plantar junto con en las cajas de semilla. Y normalmente la gente que trata semilla con inoculantes trata en el día de la siembra, porque como estamos hablando de organismos vivos, entonces cuanto más tiempo dejar tratado, va morriendo esas bacterias. Por más que la concentración sea grande, igual ocurre muerte de esas bacterias. Entre las ventajas que le da el uso de inoculantes al cultivo, se puede mencionar una mayor cantidad de nódulos en las raíces de fijación de nitrógeno en el suelo, una planta más sana y fuerte en caso de falta de humedad, mayor crecimiento de raíces y aumento en la cantidad de granos, además de una coloración verde oscura de las hojas que es sinónimo de sanidad. El uso de producto en la soja favorecería al siguiente cultivo en caso de que éste sea maíz. Favorecería también el maíz, porque se queda en el suelo. Por ser una bacteria, va se incorporando en las hojas que queda de soja y siguientes cultivos también. Entonces, y el maíz, como no tiene la misma característica de soja para asimilar y fijar, él va a aprovechar mucho ese nitrógeno que quedó en el suelo ahí. Haciendo números, ¿habría estudios que demuestren el aumento en la producción de granos gracias al uso de inoculantes? Yo vi algunos trabajos que hice con inoculación y sin inoculación, en torno de 5 a 6 sacos por hectárea más. Eso en kilos daría en torno de 300 a 400 kilos a más por hectárea, solo poniendo inoculante a más. Es un insumo barato. Si vamos a comparar el costo por hectárea para poner, por ejemplo, una fuente de nitrógeno de urea, que va a volatilizar, el costo es en torno de 700 a 800 dólares por tonelada, teniendo en cuenta que la soja utiliza para producir 4.000 kilos por hectárea, en torno de 320 kilos por hectárea de nitrógeno. Si vamos a suplementar todo eso en urea, ficaría inviável el cultivo de soja en cualquier lugar del mundo. Es muy interesante hablar de un cultivo muy interesante para la vida humana y también para la vida animal, que es el trigo. Porque el trigo tiene una gran historia. Algunos dicen que es tan antiguo como los trabajos que hace de la humanidad. Al principio, el trigo crecía en forma silvestre y después, más o menos hace unos 5 o 6 mil años, se empezó el cultivo del trigo. Y ahí se empezaron a tener variedades. Y esas variedades de trigo se fueron dando de acuerdo a las regiones donde se cultivaba. En las regiones cálidas, en las regiones templadas, en las regiones frías. Hay trigo blanco, hay trigo duro, hay trigo blando, hay trigo inclusive de color. En fin, hay una cantidad de trigos que hacen que pueda abastecer a cada necesidad en la cual se le utiliza. Tenemos algunos datos. El trigo, si bien, como les dije, es un cultivo muy interesante, y en una información que tenemos de la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales Oleaginosas Capeco, dice que la zafra 2016-2017, el área de siembra fue de 493.924 hectáreas, mientras que la producción comercial fue de 1.284.202 toneladas. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Un sabio, como fue el ingeniero Hernando Bertoni, que empezó con el Programa Nacional de Trigo, a finales del 60, con una estrategia muy grande y una expectativa muy grande, porque acá en el Paraguay la harina que estaba en el comercio era finalmente argentina. Y el Programa Nacional de Trigo se hizo a través de los científicos que trabajaron en el llano. Allí se desarrollaron variedades muy interesantes que permitieron al Paraguay producir trigo de primera calidad. Tal es así que hoy en día no solamente el Paraguay se abastece, tiene la producción para abastecer el consumo de harina en el Paraguay de trigo paraguayo, sino que también Paraguay ha exportado y sigue exportando. Y las informaciones son que fueron a Brasil, a Chile, a Vietnam y también el año pasado a Argentina. Fíjense, de ser un país importador de trigo, hoy en día tenemos un trigo de primera calidad, de excelente calidad,
con productos buenísimos. Me ha tocado visitar molinos harineros que son dignos de ser visitados porque tienen una infraestructura y una tecnología de última generación. La higiene que tienen garantizan los productos que ellos presentan al mercado. Tal es así que hace muchos años atrás había algunos molinos que estaban en Caguazú hacia allá y todo se iba hacia Ciudad del Este y poco llegaba a Asunción. Hoy en día ya tenemos en todo el país harinas de primera calidad. Cuando se hace el trabajo para sacar la harina, nosotros tenemos el grano de trigo que tiene una cobertura que se le sacan los molinos y es lo que separamos. Primero llevamos la harina integral, o sea, todo molido y sacamos después el afrecho de trigo donde solamente va la parte externa que tiene poca energía, pero tiene un poquito más de proteína que el grano de trigo integral así. Y después tenemos la harina integral que puede ser utilizada para aquellos que prefieren tener todas las virtudes, porque en el trigo, aparte de tener las vitaminas liposolubles y insolubles que casi todos estos cereales tienen, también tiene una apreciable cantidad de proteína que está más o menos en el 12%, pero tiene menor energía que el maíz. El trigo tiene algo que se llama el gluten de trigo, que son proteínas pequeñas que para algunos causa trastornos, pero no debemos dejar de consumir si no tenemos el problema que tienen los celíacos, que son aquellos que tienen trastornos a la digestión del gluten. Los demás que no tenemos esta sintomatología, que generalmente es genética, podemos consumir y es recomendable consumir el gluten. ¿El gluten qué hace? Permite que la harina sea más flexible para trabajar. Tal es así que hay trigos que tienen mayor cantidad de gluten, que es más apreciado por la industria para poder dar más volumen y poder trabajar más la masa. Es por eso que nosotros vemos que en el mercado existe el afrecho de trigo y la harina integral de trigo. Esto generalmente se utiliza para la alimentación animal. También puede ser utilizado para el hombre, pero el afrecho de trigo es algo fundamental, que en las aves y en los cerdos tiene ciertas restricciones porque tiene alto contenido de fibra. En cambio, en los rumiantes puede utilizarse sin ningún problema porque allí no hay problema con respecto a la fibra. Y después hay otra parte que es el gluten y también el germen de trigo. Nosotros tenemos el germen de trigo que tiene alta cantidad de vitamina B y es recomendable para aquellas personas que quieren hacer trabajos físicos, aquellas personas que necesitan un reconstituyente. Es muy recomendable. La harina, esta harina ya ha sido refinada, ya se le ha extraído toda la parte externa y esto se clasifica de acuerdo a la finura que tenga el molido, en 00, 000, inclusive a más. La harina puede ser en forma que es para cocinar, sin sustancias que elevan, lo llaman leudantes, o con sustancias leudantes que son para hacer aquellas tortas, y si no, los que le quieren agregar un poquito de bicarbonato y solucionan el problema. Tenemos una gran cantidad de panes en las cuales se utiliza el trigo. Por ejemplo, tenemos el pan integral, que se hace con la harina integral. ¿Ven la diferencia del pan integral? En cambio, este es un pan en el cual se le ha puesto semillas. Tiene, por un lado, la harina blanca y la incorporación de semillas. Y si no, tenemos los panes en los cuales se puede poner estos panes, que son panes hechos con harina blanca, sin ningún agregado, y otros lo hacen con queso o lo hacen con el aporte de otras semillas, lo cual nos da una diversidad para consumir diferentes tipos de pan. Recuerden, aquellos que tienen problemas con los trastornos llamados celíacos no deben consumir productos que tengan gluten. Los demás lo pueden consumir sin ningún problema, que tiene muchos beneficios. Como ven, tenemos una variedad de productos que se pueden utilizar con algo tan importante como es el trigo. Y más, esto que tenemos hoy en día, que nosotros en el Paraguay
De ser un país que importábamos harina de trigo y trigo, hoy en día somos un país productor y exportador de trigo. En nombre del Departamento Rural de ABC Color, queremos agradecerles la gran demanda que hay de este trabajo tan lindo de recopilación que se hicieron sobre agricultura y ganadería de precisión. Es un material que está disponible en todas las regionales del país y además, si usted nos necesita, en cualquier lugar del mundo, solicítenos a rural@abc.com.py. Este es un material que se puede utilizar tanto en el teléfono, también en la tablet o si no, automáticamente en la computadora. Ahí van a tener un material muy lindo sobre agricultura y ganadería de precisión. ABC Rural TV le trae el campo a su casa. Para cualquier consulta, los invitamos a escribirnos a rural@abc.com.py o llamarnos al 41 51 502 que con gusto les responderemos. A veces utilizamos alternativas diferentes para la alimentación del ganado. Recordemos que el 60% del costo de producción es la alimentación. Por eso vamos a ver una alternativa que es muy importante: alimentación del ganado en rebrote de arroz. El doctor Rodolfo La Rosa hablará sobre el uso del rebrote de arroz para la alimentación de desmamantes y las ventajas que ésta tiene. Estamos haciendo la recría, los desmamantes sobre el arrozal, sobre el rastrojo de arroz, después de haber cosechado. Están con una suplementación proteica, una sal proteinizada básicamente, donde están ingiriendo aproximadamente 400 gramos de la suplementación. Eso tiene un costo, una diaria de 600 a 900 guaraníes por cabeza por día, lo que estaríamos esperando una suba de mínimo 400 gramos en este sistema de pastoreo. En años anteriores estos desmamantes estuvieron subiendo 535 gramos. Las hembras, los machos estuvieron un poco más altos, 585, pero la media está entre 500 a 550 gramos con la suplementación proteica que están teniendo ellos, que diariamente digieren. A la consulta de cuánto tiempo aproximadamente están estos animales alimentándose en el rebrote de arroz y a dónde van posteriormente, el profesional explicó. Estos animales son todos Carimbo 4, como podrán ver están con más de 200 kilos ya en pie, ¿verdad? Todos los machos van a un verdeo que tenemos, una propiedad en la zona de Salto Guairá, y de ahí pasan a confinamiento ya para su posterior terminación para frigorífico. Las hembras, que es lo que más cuidado tenemos aquí porque es nuestra reposición, de aquí completando por lo menos 100 días, hay veces que como venga la programación también de la parte de la agricultura, para la mecanización del terreno, podemos quedarnos hasta 120 días, 100 a 120 días, las hembras pasan a una pastura implantada que tenemos acá en Arroyo y Estero, en la misma estancia, una suplementación proteica para continuar con esa suba de 300 a 400 gramos, sea permanente, tanto en el invierno y en el verano con más razón tiene que ir subiendo por lo menos 800, 900 gramos y llegar al año a los 280, 290 kilos que nos podrá dar la oportunidad de darle un servicio a esa vaquilla. Posterior a su servicio, ahí sí se quita de la pastura y va a un pastizal natural donde completa su ciclo de preñez y posterior nacimiento del ternero. El doctor La Rosa nos comentó de que varios de sus colegas y ganaderos que hace tiempo trabajan en el rubro le habían manifestado que el sistema de alimentación de ganado con el rebrote de arroz no funcionaba. Sin embargo, nuestro entrevistado está demostrando con hechos y números de que es un sistema exitoso y totalmente aplicable. Mucha gente habrá realizado esta experiencia solamente con una ganancia de peso mucho menor, ¿verdad? Normalmente se habla que se hace el pastoreo en el arrozal, pero está tirando por 100 a 200 gramos por cabeza por día. El problema en el arrozal son dos cosas. Primero, cuando viene un invierno con mucha lluvia y el manejo en el arrozal del animal mismo es dificultoso. La gente que hace pastorear en el arrozal no acostumbra a dar un suplemento o no puede cumplir la puesta de suplemento diariamente como nosotros podemos acá. Tiene que ayudar el tiempo, no tiene que ser un invierno muy lluvioso, un invierno muy frío. Entonces la suplementación proteica tenemos
medimos diariamente y el animal de ganar sin suplementación entre 200 a 300 gramos pasa directamente a 400 como es nuestra expectativa, y como resultado que ya tuvimos eran de 530 a 580 gramos, que es un resultado excelente en pleno invierno. Es una experiencia muy buena donde nosotros cubrimos la diaria, estamos por encima de la diaria. Hoy en día se puede hablar de 8.000 guaraníes el kilo de desmamante, hablando así rápido, y con medio kilo son 4.000 guaraníes por día que estamos ganando, ¿verdad? Y yo creo que pagando 1.000 guaraníes una diaria, por hablar así, tenemos 3.000 guaraníes por día que estamos ganando netamente, quitando de este sistema de manejo, integrando la agricultura a la ganadería. En lo que tiene que ver con la explotación ganadera de carne, es muy importante recordar que existen diferentes categorías de animales. En este caso, le consultamos al doctor La Rosa qué categoría de animales son los que están utilizando para alimentar con el rebrote del arroz y cuál es el motivo. Este tipo de categoría es, yo creo que la única categoría donde podés medir exactamente la eficiencia de la explotación. Primero todo porque si uno mete una vaquilla en terminación, no va a tener el mismo desempeño que estos animales. Se buscarán ya otros parámetros para medir la eficiencia. Sin embargo, un desmamante, nosotros directamente medimos simplemente por la ganancia de kilo. Y en otra categoría tendríamos que medir tasa de preñez, tasa de concepción, y acá estamos directamente, nuestro objetivo principal es kilo de carne, mejorar, aumentar los kilos de carne en este establecimiento. Observando el lote de animales, le consultamos al profesional qué razas estaban utilizando en este sistema de alimentación y por qué. Nosotros estamos utilizando la raza Brangus y Braford, y estamos con un hato también bastante importante de Brahma que vamos a ir absorbiendo eso, quedando ya con animales híbridos. Por el tema de microclima, del clima que tenemos acá, un clima muy húmedo, un terreno bajo de agua, donde el animal híbrido se maneja y se mantiene mucho mejor. Es también para tener una carne diferenciada. Tenemos que tener en cuenta que hoy en día los mercados internacionales están queriendo un animal híbrido, sea Braford o Brangus, pero no un animal netamente cebú, sino más un animal con sangre taurina. Ese es nuestro objetivo, llegar a más kilo de carne, y no solo más kilo de carne, sino también tener una carne diferenciada para el mercado. Muchas alternativas se están viendo en el crecimiento del Paraguay, tanto en lo que es carne, granos, lo que es también frutas y verduras. Es por eso que ABC Rural sigue creyendo que en el campo está nuestro futuro. Pero también hemos visto, y en otros programas lo hemos mostrado, cómo lo que se produce en el campo se puede industrializar y con muy buena calidad. Es por eso que les recomendamos que consuman lo que el Paraguay produce. Pero recuerden que la educación es la base de desarrollar las comunidades. ABC Rural les trae el campo a su casa por ABC TV. Y nos pueden ver en el canal 50 de Personal TV, canal 10 Claro TV y canal 10 de Copaco TV. También estamos con todas las cable operadoras del interior del país. Además, llegamos a todo el mundo a través de la señal de internet ingresando a www.abc.com.py, como también en el canal Agrotendencias, que se emite en Venezuela y todo el Caribe. ABC Rural fue una producción de ABC Color, el diario completo.